Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo y toda la audiencia en su canal del hermanos apologista Salvador Barragán. Muchas gracias a todos aquellos que nos han seguido durante el video anterior, y aquí en esta nueva oportunidad estaremos volviendo a hablar del tema del Evangelio. La semana anterior, el domingo para ser más exacto, habíamos visto el tema, el problema fundamental del hombre, y ahora vamos a estar viendo el Evangelio y cómo es que nosotros, siendo fundamentalmente culpables, podemos entender este Evangelio y cuál debe ser nuestra respuesta hacia este buen anuncio. Nuevamente, bienvenido a su canal de apologista Salvador Barragán. Vamos a estar continuando con lo que hemos hecho la semana pasada sobre la homilía del problema fundamental del hombre. Pero mientras vamos esperando a los demás hermanos, me gustaría compartir una alabanza, y después de la alabanza empezamos con lo que es, empezamos con la prédica o la exposición o la homilía, como queremos llamarlos cada uno de nosotros. Voy a estar Uh, Vamos a estar empezando. Muchas gracias a todos aquellos que se están uniendo. Un saludo a la hermana Graciela Arroyo Espinosa. Un saludo para Soldado de Cristo. Muchas gracias. Siempre nos está siguiendo. Denle like o pónganle también me entristece. Creo que no hay eso en lo que es en YouTube. Pero vamos a estar escuchando una alabanza mientras esperamos a los demás hermanos, y empezamos luego con el tema que está abajo, ¿no? Evangelio en Segunda de Reyes 5:8, del 8 al 16. Y vamos a estar viendo esta historia y vamos a estar analizando en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a la enseñanza que nos quiere dar. Muchas gracias a Cristian Mejía, que está aquí entre nosotros. Entonces voy a compartir la alabanza, y vamos a estar viendo esto por un momento hasta que se unan más personas. Así que vamos a poner en pantalla completa para que yo no salga, y luego después de esto es que empezamos. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos a cada uno ahí de ustedes, bienvenidos Jaque Mate. Muchas gracias por el saludo. Vamos a estar viendo o vamos a estar escuchando esta alabanza, y luego empezamos con lo que es la exposición. Muchas gracias. Esto es una serie que se va a continuar. Muy probablemente van a haber 2 o 3 videos más sobre esto, y luego ya estaremos intentando también hacer otras series. Muchas gracias a todos aquellos que nos están siguiendo. Entonces, mientras esperamos a más hermanos, vamos a escuchar esta alabanza, es de Divino Amor. Oh divino amor, oh cuán inmenso amor, el Señor nos envió de su corazón a su Hijo Cristo, quien sufrió y murió, y llevarnos con él a su mansión. Murió por mí, vertió su sangre carmesí en aquel calvario sobre una cruz. Jesucristo murió por mí. Nuevamente, muchas gracias a todos aquellos que nos están siguiendo ya en como un canal.
Jesucristo murió por mí. Muchas gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que nos están siguiendo ahí en este canal. Un saludo para Lilia Coria, para Soldado de Cristo nuevamente, para el hermano Alfa y Omega Iván, para Soldado de Cristo y a todos aquellos que solo están escuchando y no pueden comentar. También un saludo para ustedes, hermanos. Muchas gracias por seguir este canal. Oh pecador, ven y cree en él, su gracia recibe por la fe. Despierta, escucha su llamar, para todos habrá lugar. Murió por ti, vertió su sangre y carmesí en aquel calvario sobre una cruz. Jesucristo murió por mí. Jesucristo murió por Hermano.
Ya. Muchas gracias. Creo que no se estaba escuchando. Lo siento, ahí lo siento porque no se ha escuchado. Entonces, nuevamente voy a estar haciendo la presentación. La semana anterior habíamos visto el problema fundamental del hombre y que este hombre estaba lleno de lepra y no podía curarse a sí mismo. El hombre no puede curarse a sí mismo. Habíamos visto de que el hombre intentaba buscar respuestas o intentaba decir, no, no soy perfecto, no soy demasiado bueno, pero estábamos curando esta enfermedad ahí con liviandad. Y cuando nos acercamos a Cristo, Él trata con la herida como se debe tratar. Ahora que nosotros nos acercamos al Evangelio, vemos esta respuesta, como habíamos visto en el himno. Tenemos esperanza porque Él murió por ti, Él murió por mí. Alcanzamos esta gracia, fe que nos es dada en Cristo Jesús. Entonces vamos a leer el Evangelio no, vamos a ver el Evangelio en Segunda de Reyes 5, 8 al 16. Y dice algo como esto, dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Él entonces descendió y se zambulló en el Jordán, obra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios y él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y él instaba a que aceptara alguna cosa, pero él, espero que se esté escuchando. A ver, me gustaría ver si se está escuchando porque veo comentarios que no se escucha. Ahora sí, creo que sí debe estar escuchándose. Entonces vemos a este hombre que no podía curarse a sí mismo, los reyes estaban echándose entre ellos para que se curaran y no podían curar a Naamán. Y desde la cocina salió una sirvienta para que pudiera decir que había en Israel un profeta. De este mismo modo, nosotros estamos llamados en el lugar que estemos para decir que conocemos a aquel quien murió por ti y murió por mí. Entonces, imagino que sí se está escuchando. Imagino que sí se está escuchando. Entonces habíamos considerado, ¿no? Esta historia y vamos a ver ya un poco más esta ilustración del evangelio cristiano, del mensaje cristiano en el Antiguo Testamento. Vemos el evangelio en el Antiguo Testamento y eso es verdad. Durante la historia hemos visto que hubieron hombres que pensaban de que había un Dios malo en el Antiguo Testamento y había un Dios bueno en el Nuevo Testamento, pero nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. No hay un Dios en el Antiguo Testamento, no hay otro Dios en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios. Entonces, hoy en día hemos dividido las escrituras en un Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero solo es para hacer un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces, algunas personas dicen que la Biblia es una biblioteca, pero eso es una terrible falacia. No es una biblioteca. No es un solo libro con 66 libros o con 66 secciones. No es, pero un solo libro, dado que hay un solo tema. Hay 66 secciones, hay 66 escritores, pero solo hay un tema, un solo mensaje. Y ese es el mensaje acerca de lo que Dios ha hecho con respecto al hombre pecador. Otra vez, es un solo mensaje acerca de lo que Dios ha hecho con respecto al hombre pecador. Ese es el único mensaje de la Biblia, de principio a fin. Es acerca del libro de la vida, un retrato del hombre en su amargura como resultado del pecado, de sus intenciones de librarse y de su completo fracaso. Habíamos visto en la semana anterior que no podíamos curarnos a nosotros mismos, que nosotros mismos no teníamos ahí la cura.
pero nosotros teníamos que correr hacia esa roca y cimentarnos sobre ella. Pero vemos aquí que el hombre es un completo fracaso. Quizá a muchos no les vaya a gustar esto que estoy diciendo, de que el hombre es un completo fracaso y en Dios solamente hay victoria. Junto a ese tema tenemos la revelación de lo que Dios ha hecho por el hombre en su desesperada angustia y de cómo ha creado un camino de redención por medio de su Hijo unigénito. Y como escuchamos el himno, Él murió por mí y Él murió por ti. Ese es el mensaje de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento hay profecías de la redención y anuncios de ella por medio de ilustraciones e imágenes. Todo señala hacia ella. En los evangelios tenemos el acontecimiento en sí. Luego en el resto del Nuevo tenemos un análisis adicional y la explicación mirando hacia atrás. El asunto es el mismo porque Dios trata al hombre de la misma forma en todas las épocas. En este segundo libro de Reyes, pues tenemos un perfecto retrato del hombre en su necesidad y pecado y de cómo trata Dios a una persona así. El domingo pasado lo tratamos en forma general. Vimos cómo el pecado es que lo arruina todo y lo estropea la vida. Toda infelicidad en el corazón humano es en este preciso momento se debe al pecado. Si el pecado no hubiera entrado en este mundo, nadie sería infeliz. No había infelicidad en la vida hasta que llegó el pecado. El pecado lo estropea todo. Nadie es perfectamente feliz. Siempre falta algo. Si tan solo decimos, sí, pero siempre decimos si tan solo. El pecado es la causa de todo eso. Naamán era un gran hombre de gran valor, pero era leproso y esto lo estropeaba todo. Y luego vimos cómo los grandes hombres del mundo no podían hacer nada para remediarlo. Los reyes eran completamente impotentes con todos sus grandes hombres. El mundo no puede hacer nada con respecto al pecado. Esa es una realidad. El hombre no puede hacer nada por el pecado y esto es una realidad demasiado drástica. No es la historia de la civilización lo demuestra. La historia de la civilización es la historia del problema del hombre, de este problema profundo de la capacidad ingenua del hombre. Luego la tercera cuestión era que el mundo está demasiado ciego y desconoce el remedio. Y nosotros tenemos el remedio y aún cantamos, Él murió por mí y Él murió por ti. Aún a pesar de que nosotros podemos cantar esto, no estamos anunciando este mensaje a todo el mundo, sino que nos los estamos guardando para nosotros. Pero esta humilde sierva sabía dónde debía ir Naamán. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta sierva sabía dónde debía ir Naamán y de este mismo modo nosotros sabemos quién es el médico que puede curar nuestra enfermedad mortal. Ella y nadie más lo sabía y nosotros también lo sabemos, solo que estamos ocultando. El mundo entero necesita remedio, pero estamos ocultando esto. El remedio estaba ahí, el remedio está aquí. Él murió por ti, él murió por mí, pero Naamán no lo sabía. Y el mundo está así. El mundo no conoce que alguien ha muerto en lugar de sus pecados, que alguien ya ocupó el lugar que merece nuestro castigo. Él fue castigado, él murió por ti, él murió por mí. Su esposa y los reyes de Naamán, su esposa de Naamán y los reyes de Siria, Israel, todos lo desconocían por completo, pero esta sierva sabía dónde debía ir Naamán. Encuentra el remedio, no sabe nada de él, lo desestima considerando insignificante y sin valor y se ríe de él. Recuerden a Naamán, no es necesario que yo les lea nuevamente la historia. Naamán no quería zambullirse en el agua, pero consideraba esto de manera insignificante y sin valor, y todavía no sin valor, sino que se ríe de él. Quizá esta sea la respuesta natural del hombre hacia el evangelio cuando le decimos, hay alguien que ha ocupado tu lugar, hay alguien que ha muerto por ti, y quizá lo consideren insignificante y sin valor y se rían de él, pero nosotros estamos para anunciar este evangelio, sea que se ríen, sea que lo toman de manera insignificante. Entonces,
Este es el propósito de la iglesia cristiana, como de la sierva en la casa de Naamán. Este es nuestro propósito, anunciar al mundo el remedio. El profeta, hay profeta en Israel. Sí, hay profeta en Israel, pero también este Salvador vino ahí de Judá y vino para todo el mundo. Y miremos todos como iglesia, como pueblo, como mundo a nuestro Señor Jesucristo, gran profeta de mi Dios. Lo es el profeta, sacerdote y rey. Él es remedio, él puede curar el pecado, él puede tratarlo por medio de su sangre. Él proporciona una doble cura que limpia tanto la culpa del pecado como su poder del pecado. Entiendan esto, Dios cura la doble cura del pecado, culpa el pecado, cura el pecado y cura el poder del pecado que hay sobre nosotros. Este es el punto en que retomamos la historia nuevamente. Quizá pienses que no hay nada más que decir. Quizá muchas veces hemos leído las escrituras a más de 10, 20, 30 veces, pero siempre hay algo más que decir. Aquí hay un hombre desesperadamente enfermo de la lepra. Se le habla de un remedio, recibe una carta de recomendación de su señor, grandes presentes, y se dirige a Israel, donde entrega la carta al rey. El rey la lee y no puede hacer nada al respecto, pero oyendo el profeta dice, venga ahora a mí. Aquí está el mismo profeta del que hablaba la muchacha, el profeta Eliseo, diciendo, venga ahora a mí. Este es el mismo mensaje que nos da nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Jesús, nuestro Rey, nuestro superhéroe, diciendo, venid a mí todos los que estéis cansados y agotados y cargados, yo os daré descanso. Ven a nuestro Dios, vean a nuestro Salvador. Esto es lo más maravilloso de él. Así como el profeta dice a Naamán, venga ahora a mí. De este mismo modo es nuestro profeta de profetas, nuestro Señor de señores, nuestro Rey de reyes, nuestro único y santo y Dios verdadero, dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo os daré agua para beber y agua de vida eterna. Es de este modo es de este modo que nosotros somos curados. Él es el doctor y él tiene ahí la cura. Acerquémonos a él. Ella le dijo que solo tenía que ir al profeta y sería sanado. De este mismo modo nosotros debemos decir, vayan a Jesucristo y tus pecados serán perdonados y serás sanado y serás limpiado. Serás una nueva criatura. Ahora que Naamán ha llegado a la puerta del profeta, sin duda el problema está resuelto y se acaba la historia. Por desgracia, la historia no ha terminado. Naamán llegó al profeta que podía sanarle, pero estuvo a punto de regresar a su casa con su lepra. ¿Por qué? ¿Por qué Naamán quería regresar a casa con su lepra? Porque todavía nosotros nos queremos aferrar a nuestro pecado, queremos aferrarnos a nuestra maldad, porque había ciertas cosas que en él seguían siendo erróneas. Este hombre no solo padecía lepra, sino también otras cosas que le privaban del remedio. El mundo sigue siendo así. Aquí en este libro hay un mensaje que resolvería todos los problemas de la raza humana esta misma noche. 66 libros, un solo mensaje. Pero nadie, ninguno, quiere este remedio. Muchas veces nos aferramos a curarnos a nosotros mismos, aferramos a los reyes, aferramos a los príncipes de la tierra, pero no vamos a nuestro único médico. No dudo en decirlo, si todo el mundo viviera el sermón del monte, mañana no quedaría problema alguno. No habría necesidad de amontonar armamento y fabricar bombas y no sería preciso que las personas perdieran el tiempo protestando contra ellas. No habría guerra, no habría falta de honradez, ni inmoralidad, ni separaciones, ni divorcios. Si todo el mundo guardara los 10 mandamientos y el sermón del monte, o expresémoslos así, si todo el mundo creyera esta noche en el Señor Jesucristo, estuviera vinculado a su poder, no quedaría problema alguno. Aquí está la respuesta. Aquí está el único que necesita el alma y sin embargo, a pesar de que está aquí, a pesar de que nosotros conocemos al profeta, estamos callados. A pesar de que el profeta dice, vengan a mí todos los que estéis cansados y cargados, nosotros queremos seguir con nuestra lepra, las dificultades que había de superar antes que Naamán pudiera sanar.
y al hacerlo revela algunos de los principios más esenciales con respecto a este mensaje del Evangelio. ¿Por qué nadie escucha el Evangelio? ¿Por qué nuestra mente está oculta a este poder de Dios? Consideremos a Naamán, tropezando justo en el momento en que iba a ser sanado, casi perdió la bendición. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas de este evangelio que el hombre natural detesta, como la detestaba Naamán. Y debido a que odiaba estas cosas, se retiró muy enojado y casi se marchó a su casa. De no ser por los ruegos de sus siervos, se habría marchado a casa enfurecido y siendo aún leproso. Noten esto, el ruego de sus siervos. Si nosotros leemos en Primera de Corintios 5, nos dice que nosotros somos mensajeros de Dios y nosotros somos el que llevamos estas buenas nuevas, llevamos este anuncio como si Dios rogase por medio de nosotros. Vean este anuncio de este evangelio. ¿Por qué todavía seguimos callando? Seguimos ocultando este mensaje. Personas desahuciadas llegan hacia nosotros, aun cuando nosotros tenemos al médico, no damos con la cura, porque nosotros no somos los que damos ahí la cura, sino es Él el que da la cura. El problema sigue, es el siguiente. Hay cosas en el Evangelio de Jesucristo que el hombre natural detesta y por eso no se dirige a Él, por eso no se le cura, por eso no se regocija como debiera y como podría ser, a pesar de que todo esto sucede a su alrededor. Considerémoslo especialmente a la luz del comentario acerca de aquello que se lee previamente en Primera de Corintios 2, que nosotros somos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni a mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí lo tenemos en su forma doctrinal. En Segunda de Reyes 5 lo tenemos de manera gráfica. Una imagen como esta sirve de ayuda, pero por lo que consideremos lo que nos dice Pablo en Primera de Corintios 2, en términos de lo que Naamán hizo en práctica tanto tiempo atrás. Lo primero que encontramos es el siguiente: el hombre natural detesta el evangelio porque hiere y humilla su orgullo. Otra vez, el hombre natural detesta el evangelio porque hiere y humilla su orgullo. Eso es lo primero. Recordamos cómo lo expresa la historia. Naamán llegó con sus regalos, su dinero y sus ropas y todo lo demás. Va con su carruaje, sus caballos a la puerta de la casa de Eliseo. Ahí están los caballos, el carruaje, los regatos, su séquito, todos ante la puerta del humilde profeta. Luego leemos: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Había ido allí a fin de curarse? ¿No era así? Bien, esa era la forma de curarse, dice Eliseo. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Gran parte de lo que encontramos en Primera de Corintios 2. Estas son las palabras. Volveremos a leer por si se les ha olvidado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nadie quiere humillarse ante Dios. Es nuestro orgullo. El hombre natural detesta el evangelio porque hiere y humilla su orgullo. El orgullo de Naamán estaba herido, había sido humillado, porque los ríos Habana y Farfar, ríos de Damasco, eran mejores que el río
de Israel. Se sintió humillado porque él era un gran hombre, un gran capitán, cercano al rey de su propio país. Después de todo, había venido con una carta de recomendación. Había ido al rey de Israel y ahora viene a este humilde profeta. Sin duda pensó, recibiría un trato especial o al menos se le trataría con la cortesía habitual. Un hombre de su posición no podía ser tratado de esa forma, con un simple mensajero verbal, porque no había venido el profeta a él y se había inclinado ante él para expresar su satisfacción por ver a un hombre de su importancia, porque no había alzado su mano y tocado el lugar y sanado la lepra. Nada de eso. Eliseo ni siquiera lo ve. Naamán fue insultado, fue humillado, su grandeza se fue por los suelos. Esto era algo que él no podía soportar. Sin lepra o con ella, no podía soportar. En lugar de recibir un trato muy especial, debido a que era un gran hombre, descubrió que para su disgusto y enojo era tratado como cualquier otro, como si fuera un hombre vulgar, como todos los hombres vulgares. Le disgustó, no lo soportaba, se enfureció, estaba enojado. Eso era insultante, era completamente imposible y por tanto se marchó airado. Esta es la manera como Dios trata con nuestro pecado. Esta es la manera, seas rico, seas pobre, seas adinerado, seas el rey, seas el monarca de un país, seas el presidente de un país. Dios va a tratar con tu pecado de una manera insultante, de una manera que te va a disgustar porque no lo soportamos. El hombre quiere seguir escuchando aquel mensaje cuando se le dijo y vio que todo era bueno, pero no, ahora todo es malo. Toda nuestra naturaleza está corrompida. Por lo tanto, merecemos ser tratados de esta manera, humillados. Pero también en esta humillación tenemos nosotros a alguien que murió por ti y murió por mí. Así que no nos sintamos airados, sino que regocijémonos y alegrémonos, a pesar de que nosotros somos lo peor que puede existir en la tierra. Tenemos a alguien, un profeta sobre toda la tierra, que entró a los cielos y se sentó a la diestra del Padre Todopoderoso. Y ahora esperamos su venida. Naamán no fue el último en hacerlo, ¿sabes? Hay muchas personas en esta vida, hay muchas personas que nos están escuchando y hay muchas personas que a ustedes irán a avisarles este mensaje y esta será su respuesta en esa misma situación, en este mismo momento. ¿Qué es lo que quiero decir? Preguntará alguien. Me refiero a esto. Las personas se ofenden ante la primera declaración del Evangelio. ¿Cuál es la primera declaración del Evangelio? Eres culpable y no mereces y estás destituido de la gloria de Dios. Eres repugnante ante Dios. Si Dios te viera en estos momentos, tuviese que expulsarte, vomitarte, pisotearte. Humilla, sí humilla, pero esta es la manera en que nuestro pecado debe ser tratado. No reconocen divisiones ni distinciones en la casa de Dios. No importa que seas de este edificio, no importa que fueras de otra congregación, no importa que seas bautista, reformado, presbiteriano, pentecostal, etcétera, etcétera. No va a importar porque Dios nos va a tratar en base a nuestro pecado del mismo modo que merece ser tratado. Cuando entras, eres exactamente igual que todos los demás. Tú que me estás escuchando, no eres mejor que los demás y yo que estoy hablando tampoco soy mejor que ustedes. Todos estamos en esta misma condición. Por cierto, ese es el motivo por que pertenezco a la iglesia. Es por este motivo que yo soy creyente, porque soy vil, porque no soy nada delante de un Dios 3 veces santo. En la iglesia de Dios solo hay una cabeza humana y esa cabeza es el rey en la iglesia, es el rey Jesús. Debería preguntarte si quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, porque Él ya es el Señor. Si nosotros leemos en Hechos
de Pedro, él dice claramente, ustedes crucificaron, hecho Señor de todo, así que no necesita de que tú lo hagas Señor o Rey, porque es de todo, así que para él no hay distinciones ni divisiones dogmáticas, así que si no nos gusta, vivimos en estas cosas, estamos acostumbrados a ellas, y no, porque estamos completamente opuestos a él. A todo lo que creíamos, en lo que nos gloriábamos, nos echamos atrás, nos sentimos tristes y enojados. En la iglesia de Dios también pasa esto. No hay distinciones ni divisiones por cuanto de nacimiento o trasfondo, raza, categoría social. Todos somos culpables delante de este Dios 3 veces santo. Todo ello es completamente irreal. Tu riqueza, tu dinero, tu categoría social, tu salud, porque estás lleno de lepra y todavía quieres irte con esta lepra aún de haber escuchado el evangelio. Paralelamente en la casa de Dios no hay divisiones ni distinciones y otra vez debido tampoco al intelecto o a todos somos tratados del mismo modo, porque tu pecado y mi pecado, mi maldad y tu maldad, necesita ser tratado como Dios trata con él. Puede ser el genio más grande del mundo. Cuando vienes aquí, eres como todos los demás. La situación que el más grande de los necios en el plano intelectual. Pues puede ser alguien muy erudito, conocimientos, puedes haber leído todos los libros, puedes haber leído a Agustín, a Owen, a Jonathan Loyones, pero sigue siendo igual de culpable que todos los demás. Ni mínima diferencia cuando atravesamos esta puerta, cuando nos acercamos a este profeta de profetas, al profeta que había anunciado Moisés, cuando nos acercamos a él, tenemos esta misma condición. Todos somos culpables. Estamos todos en la misma condición. De la misma forma, no hay distinción en función de la moral de uno y la conducta en el absoluto. De la misma forma, no hay distinción otra vez en moral de uno y en su conducta en el pasado. Puedes haber hecho grandes virtudes, puede ser el hombre que puede ser de repente en tus acciones María Teresa de Calcuta, pero sigue siendo tratado delante de este Dios de la misma manera. No hay distinción. Puede que seas judío o puede que seas griego, serás tratado de la misma manera. Quizá te enoje escuchar esto. Quizá esto sea el mensaje central del evangelio. Porque pasado puedes haber desechado virtudes, no te servirá de nada aquí. No nos sirve de nada. Hemos visto que de nada nos sirve nuestro conocimiento, no nos sirve de nada nuestra distinción en clase, orden social, no nos sirve nada, porque todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Así que todos estamos aquí en la misma situación que Naamán. Todos estamos con lepra, disolutos, dispuestos a morir en la calle. No hay diferencia alguna. Ese es el mensaje del evangelio cristiano. Aquí no hay especiales, no hay favoritos. Todos somos tratados de la misma manera. Esto es lo que enfurece, gusta a las personas. No hay casos especiales. Te diré otra cosa. Desde la perspectiva del evangelio, no hay diferencia alguno en el siglo en que vivas. Dios trata del mismo modo el pecado de Adán, del mismo modo de Naamán. Adán y Naamán son tratados de la misma manera. Y no hay, no hay trato por épocas. Este es un aspecto particularmente difícil para ella. Dice, quiere decir que nosotros no nos encontramos en el siglo XV, no nos encontramos estamos en el siglo XXI. Esa es la posición de
en el siglo I no conocían, menospreciamos aún a los del siglo III, a los del siglo II, nosotros somos mejor que ellos por estar en, somos tratados de la misma manera. No hay diferencia alguna en absoluto, estimado amigo, estimado oyente. No hay distinción alguna. Mire, todos ellos desconocen que miren todo nuestro avance, progresamos en... Mi respuesta es, somos tratados de la misma manera. Esta es aún la misma situación que Naamán, siglos antes de Cristo, no hay diferencia alguna en absoluto. Voy a escuchar qué es lo que, cuál es su respuesta de ustedes en sus mensajes. Yo prefiero decir que soy de una denominación. Sí, amén, hermano. Arroyo Espinosa dice, Dios lo bendiga. María Cute está muerta. Amén. Bendiciones, mi hermano Álvaro Hernández. Amén, hermano. Un abrazo, hijo mío. Un saludo para Graciela Arroyo Espinosa. Un saludo para Álvaro Hernández. Y un saludo para cada uno de los que están escuchando este mensaje. Entonces, vemos que el hombre es tratado de esta misma manera. No hay diferencia alguna en absoluto. Entonces, vamos a expresar en términos de un incidente. Creo que ayudará a recordarlo. Fue el privilegio para mí. Tuve un poco mal de salud. Y cuando estuve mal de salud, me acerqué a los hermanos y les dije por mí. Y desde ese momento encontré paz. A pesar de que por las noches estaba agobiado, no podía dormir. Pero esto no era lo que yo estaba esperando, sino que Dios, de una manera inteligente, estaba tratando con mi pecado. No importa quién seas, Dios va a tratar con tu pecado. Dios va a tratar con tu maldad, sea de la manera que sea. La cuestión no es que yo vaya y ore por ti. La cuestión es que tú te humilles ante tu Dios, que tú te humilles ante tu Creador, que tú te humilles ante aquel que murió en lugar de ti. Entonces, a pesar de que aquí estamos en debates y estamos aquí como en una guerra de conocimientos delante de Dios, todos somos iguales. Entonces, no hay un mayor predicador ni un peor predicador. No hay un mejor teólogo ni un peor teólogo. Todos son tratados de la misma manera. John Owen, Jonathan Edwards, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino serán tratados de la misma manera. Entonces, reconozcamos esto, reconozcamos la manera como es que tomamos esta cuestión de intelecto, que el valor tiene el intelecto, el hombre al tratar ahí con Dios. ¿Qué valor tenemos ahí los hombres al querer lidiar nuestro pecado por nosotros mismos ahí con Dios? Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es inmortal, Dios es absoluta en todas sus cualidades. Sé que la mente es algo bueno y que el intelecto es valioso, y al examinar este mundo y para el conocimiento humano, la ciencia y el arte y todo lo demás en estos terrenos, la capacidad cuenta. Pero querido amigo, estás ante Dios, estás ante el absoluto y estás ante el eterno. ¿Y qué valor tiene tu conocimiento? ¿Qué valor tiene tus riquezas? ¿Qué valor tiene todo lo que tengas? Entonces leemos en Romanos 3:10 esto que dice, no hay justo ni aún uno. El mundo es culpable ante Dios. El mundo es culpable ante Dios. Hay personas que dicen que el evangelio es un monólogo. Si pasase 100 años y tuviese que predicar este mismo mensaje que estoy hablando, lo haría una y mil veces, porque no es un monólogo.
Esto es lo que cura al hombre, porque en el evangelio de Dios se revela la justicia de Dios. Se revela la justicia de Dios ante mi injusticia, porque yo soy culpable ante Dios. La ciencia, el arte y todos los demás en estos terrenos, la capacidad no cuenta. Querido amigo, estás ante Dios. Nuevamente te digo, estás ante Dios. ¿Quién soy yo para abarcar la mente de Dios? Si lo hiciera, sería tan grande como Dios, pero no puedo hacer eso. Así que soy culpable, aún por no reconocer a mi Creador. Y cuando se le dice a su gran intelecto, no tiene valor alguno aquí, se ofende, tal como lo hizo Naamán. Y lo mismo sucede con todos los demás. El pecado es un problema intelectual, es un problema moral, es un problema en todos los aspectos de tu vida, y cada uno de nosotros en este mundo tenemos este problema. Solo somos pecadores, desesperados buscando una solución, pero ninguno de nosotros es la cura. Ninguno de nosotros tenemos la cura, pero tenemos aquel quien murió por ti y murió por mí, que puede curarnos estos deseos impuros. Nosotros tenemos lepra en el alma. No me importa ni quién seas, ni quién seas, pero tenemos lepra en el alma. ¿De qué sirve hablarme de tus grandes cualidades mientras eres leproso? Ese es tu problema y ese es mi problema. No conoces a Dios, haces el mal. Eres indigno, eres impuro. Por ahí comienza el evangelio. Eliseo no descendió a recibir a Naamán para darle un trato y una atención especial, tal como él era amado por su rey allá en Siria. Por supuesto que no. Naamán solo era un leproso como cualquier otro leproso, porque había de recibir un trato de favor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios debería tratarte a ti de mejor manera y a mí de mejor manera cuando ambos somos leprosos? Lo que necesita Naamán es una cura para la lepra, y es lo que necesitamos. Y el profeta le dijo cómo debía hacerlo. Debía dejar todo lo demás a un lado. Nada más importaba a un hombre en pecado ante Dios. Tu intelecto y todas las demás distinciones no suponen la menor diferencia. Así que guardemos nuestros objetos, guardemos nuestras riquezas, guardemos nuestra clase social y humillémonos ante Dios, porque todos somos leprosos. Entonces vayamos al segundo punto. El evangelio nos enoja y lo detestamos por naturaleza, porque muestra que todos nuestros pensamientos e ideas acerca de la salvación son erróneos. Otra vez, el evangelio nos enoja y lo detestamos por naturaleza, porque todos nuestros pensamientos e ideas acerca de la salvación son erróneos. Todo lo que hemos pensado es erróneo, completamente erróneo. Podemos advertirlo en el caso de Naamán. Escuchémosle, en realidad se traiciona a sí mismo, y Naamán se fue enojado diciendo, escuchemos ahora a Naamán expresando su idea de cómo se salva un hombre. Y aquí yo decía, para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Si es cuestión de lavarse en un río, Abán y Afar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Este pobre país y su Jordán, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Esa era la idea de Naamán, de cómo debía suceder. Su rey era culpable su rey era culpable del mismo error. Envió un gran presente junto con Naamán. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel. Lo mismo sucede al final. Aún después de ser sanado, Naamán sigue teniendo la misma idea equivocada y volvió al varón de Dios y dijo, aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Eliseo replicó, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Naamán le conminó a aceptar un presente, pero él se negó.
Naamán no podía entenderlo porque porque todas sus ideas acerca de la salvación eran completamente erróneas, porque sus ideas acerca del actuar de Dios eran completamente erróneas. Dios nunca va a obrar conforme a lo que tú piensas, porque tú lo que piensas es completamente erróneo. Y es por eso que aborrecemos muchas veces el evangelio, porque sigue siendo el problema en el hombre natural. Eliseo hizo algo completamente distinto de lo que Naamán esperaba. Eliseo hizo algo completamente distinto. Naamán esperaba que aún después de esto, Eliseo saldría a recibirle y le recibiría todos sus presentes. No quiero detenerme en esto, pero es ahí donde entra la absoluta necedad del pecado. No hay nada más necio y estúpido en el mundo que el pecado y la incredulidad. Consideremos a este hombre Naamán. Veámonos a nosotros mismos en Naamán. Aquí lo tenemos leproso, no puede sanarse a sí mismo. Los médicos, sabios, astrólogos no pueden sanarle. Su rey no puede sanarle. El rey de Israel no puede sanarle. Y sin embargo, qué necio, no se le puede llamar de otra forma. A pesar de que su desesperanza e impotencia como leproso y de que nadie puede hacer nada por él, es lo suficientemente necio como para criticar la actuación de Eliseo, discutir con él y exponer sus objeciones y protestas. ¿Qué se puede decir de ese hombre sino que es un necio y un loco? Esta es la situación que estamos viviendo nosotros. Tenemos una idea completamente errónea del evangelio. Entonces, para empezar, es evidente que no sabía nada. Como habíamos dicho la semana pasada, el hombre que sabe poco piensa que lo sabe todo. Y en el momento de que se le enseña algo, no aprende nada. Estamos en esta situación. Si hubiera sabido algo sobre la cura de la lepra, jamás habría ido a la puerta de Eliseo. Fue debido a que no sabía qué hacer y a que nadie más lo sabía, que se encontró en la puerta de Eliseo. Y sin embargo, ahí está el necio discutiendo lo que dice Eliseo, criticándolo. ¿Eso es correcto? ¿Eso es correcto? ¿Eso es correcto lo que está haciendo Eliseo conmigo? ¿Es correcto como Dios está tratando contigo? ¿Es correcto? Muchas veces estamos bombardeando con este tipo de preguntas sobre el actuar de Dios. Estamos diciendo, ¿es correcto que Dios actúe de esta forma? ¿Es correcto que Dios haga esto? No estemos criticando a nuestro Creador. Si es cuestión de lavarse, ¿por qué no puedo ir a La Habana y al Farfar? ¿Por qué a este Jordán? ¿Por qué no viene y pone su mano sobre mí? Habla como si lo supiera todo, sin embargo no sabe nada. Veamos, esta es nuestra cuestión. Sabiendo poco, pensamos que lo sabemos todo y sin embargo no sabemos nada. ¿No te parece obvio, querido amigo, querido hermano, que no puedes curar el pecado? No puedes librarte de él. La herida abierta está en tu alma. Eres completamente feliz. Estás completamente satisfecho. Has encontrado el camino por medio de tu filosofía, no importa cuál sea. Por supuesto que no. De otra forma, no estarías aquí escuchando este mensaje, no estaríamos en este camino del vivir cristiano. Entonces te digo, no seas un necio como Naamán. Sí, somos un fracaso y somos un terrible fracaso. Eso es una realidad. ¿Quién eres para criticar el camino del evangelio? ¿Por qué presentar tus ideas y teorías? ¿Por qué decir, no la apruebo? Mira, ese fue el motivo porque los judíos rechazaron a Cristo cuando vino al mundo. Aunque era su propio Mesías, dijeron, no, este no es el hombre que nosotros esperábamos. Este hombre pasa el tiempo predicando en Galilea a un puñado de pobres. Nosotros esperamos a un Mesías que se siente en el trono de David, que sea rey. Nosotros no esperamos a un hombre predicando en Galilea. El Mesías es alguien que reuniría un ejército y vencerá a Roma y se erguirá como rey en Jerusalén. Elevará a la nación por encima por todas las demás y vencerá al mundo. Ese es el Mesías. Ese era su parecer. Esa era su idea del Mesías
de los judíos, debido a que esto no era la idea del Mesías que tenía Cristo, debido a que él no se ajustaba a ella, le odiaron los fariseos, escribas y saduceos, conspiraron contra él y le mataron. Hay locura y la tragedia de todo ello. Y las personas que son miserables, pecadores, siguen diciendo lo mismo. Dicen, no veo por qué únicamente vivir una vida buena no es suficiente. No veo por qué esto y aquello, y se marchan enfurecidos. Si nosotros empezamos a hablar de este evangelio y mostramos la culpabilidad del hombre, ellos dirán, bueno, yo no maté a nadie. Que querrán justificarse a sus mismos. Querrán ver en Habana y Farfar que son mejores que el Jordán. Verán que sus obras son mejores que las obras de Cristo, a pesar de que son unos tristes fracasados, a pesar de que son pecadores, tienen el cinismo y la necedad de criticar el camino de salvación que Dios ha enviado al mundo. No es una locura, pero eso les enoja, igual que a Naamán estaba enojado. Nos enoja escuchar que nuestras obras, nuestras buenas obras, son como trapos de inmundicia. Aún queremos ser salvados por nuestras obras. Las palabras de Eliseo echaron por tierra inmediatamente todas sus ideas. Nada había ocurrido según su plan. Noten esto, nada había ocurrido según su plan y patrón, según sus ideas, y sin embargo se aferra a ellas, discute y cuestiona. Espero que no sea esta nuestra situación, que nos aferremos a nuestras ideas equivocadas del evangelio, discutemos y cuestionemos de cómo Dios actúa por medio de la predicación del evangelio. Muchas veces dicen, pero ¿por qué tengo que predicar el evangelio? Mejor me hago amigo y luego lo bautizo y así ya habré ganado un alma para Cristo. No, tus ideas son erróneas mientras sigas siendo un leproso. Por supuesto, lo primero que todos debemos aprender es que todo lo que hemos pensado acerca del cristianismo está completamente equivocado. Pensamos que nacer en un país cristiano ya nos hacía cristianos. Pensamos que por haber nacido católicos ya nos hace cristianos. Pensamos que por haber sido no católico ya nos hace cristianos. Siempre he ido al lugar de adoración, siempre he hecho el bien, nunca he hecho el mal. Por supuesto que soy cristiano. ¡Qué necedad! Primero lo que se hace es esto. Nos ponemos en primer lugar a nosotros mismos. He ido al lugar de adoración, siempre he hecho el bien, nunca he hecho el mal. Por supuesto que soy cristiano. Lo primero que se hace el Espíritu Santo es condenarnos y mostrarnos el trágico horror en que todo esto, el cristianismo no es eso. Ese es el mayor obstáculo para el cristianismo y es preciso deshacerse de estas ideas porque vemos que nuestras obras no son mejores que las obras de Cristo. Así que estamos como Naamán pensando que Habana y Farfar son mejores que el Jordán. No, nosotros no somos mejores que Cristo. Así que olvídense de esta idea errónea del cristianismo. Eliseo vio que había que hacerlo. Conocía a aquel hombre, conocía sus pensamientos, los echó por tierra y Naamán se enfureció. El evangelio sigue haciéndolo, Dios lo hace. Dios te dice, tu pensamiento del cristianismo es completamente erróneo si sigues pensando en tus buenas obras. El siguiente punto es, el evangelio enoja al hombre natural y le hace odiarlo porque le propone un camino que le parece completamente ridículo y despreciable. Por esto es que el hombre odia el evangelio, porque enoja al hombre natural y lo hace odiar porque le propone un camino que le parece completamente ridículo y despreciable. No solamente aplasta lo que pensábamos, imaginábamos. Hemos visto que en primer lugar aplastaba nuestro conocimiento, nuestro orden social y ahora está aplastando nuestras buenas obras, pero ahora también hace que el camino que nosotros estemos eligiendo lo hace ver de otra manera. Entonces Dios nos ha puesto un camino propicio para nosotros y eso es aún más irritante. ¿Sabes por qué?
parezco duro con este hombre Naamán, pero me da mucha pena porque le entiendo muy bien. Todos estamos en esta situación, todos estamos pasando esto. Muchas veces entramos a las escrituras y esto va en contra de lo que nosotros creemos, va en contra de lo que nosotros proponemos, porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Vemos aquí a Naamán, ha venido con su carta de recomendación, su carroza, sus caballos, sus sequitos, sus seguidores, siervos, dinero, ropas, todas estas cosas, y lo único que sucede es que este profeta le envía un mensajero, ni siquiera viene a verle, un simple mensajero que le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Esa es la gota que colma el vaso. Bastante, esa es la gota que colma el vaso. Bastante es que ya no venga a verle y que no haga esto y aquello. Pero el Jordán, cuando ya conoce a Bani y Farfar, es insultante, es completamente ridículo. Y si lo hace, que el insultante y humillante, ¿por qué no viene a nosotros diciéndonos que únicamente tenemos que vivir una vida buena y que solo tenemos que mirar al Señor Jesucristo y ver su ejemplo perfecto y luego seguirle practicando la imitación de Cristo? Todos estamos dispuestos a imitar a Cristo, utilizando nuestras fuerzas, sacrificándonos, haciendo cosas maravillosas. Esto es cristianismo, decimos. Esto está bien, la imitación de Cristo. No dice el Evangelio. No es así en absoluto. Esto es una verdad a medias. Dios no nos invita a imitar a Cristo, intentar poner en práctica su enseñanza con la promesa de recompensarnos, librarnos del pecado. No es en absoluto el mensaje. No es mirar a Jesús, como le llaman, como el gran ejemplo moral. Nosotros no vemos a Jesús como el gran ejemplo moral, como el gran maestro. Ese es mirar al patíbulo, a un hombre con una corona de espinas sobre su frente y con expresión de dolor, con su rostro clamando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A un hombre muriendo a aparente debilidad, cuyo cuerpo es sepultado en un sepulcro con una gran piedra en la entrada. Eso es lo que se nos pide que miremos. Oigan esto nuevamente. Nuestras ideas equivocadas y erradas acerca del Evangelio. No se nos pide que miremos el ejemplo de Cristo. No se nos pide que caminemos y estemos ahí como Él, sino que se nos pide que miremos a Cristo con una corona de espinas sobre su frente y con una expresión de dolor en su rostro, clamando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que se le pedía a este fariseo que vino de escondidas a verle a Jesús. Me he olvidado ahí su nombre, pero esto es lo que se le pedía, porque se le dijo, de la misma manera que la serpiente fue levantada en el desierto, de este mismo modo el Hijo del Hombre será levantado. Vemos esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, mas no se pierda. Pero nosotros aún queremos seguir entrando con nuestro imitar cristiano. Pero no se nos pide eso, se nos pide que miremos a este hombre en la cruz, clavado con una expresión de dolor en su rostro, clamando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que se nos pide, ver a un hombre muriendo en aparente debilidad, así como cantamos, Él murió por ti, Él murió por mí. Eso es el centro del Evangelio, que miremos a Cristo crucificado, muriendo en lugar de nosotros, cuyo cuerpo es sepultado en un sepulcro con una gran piedra en la entrada. Eso es lo que se nos pide que miremos, a Jesucristo crucificado. Ese es el Evangelio de Pablo, y Pablo decía que
que el evangelio es poder de Dios para salvación, porque no se había hecho ideas de sí mismo, no había aprendido ideas de hombres, porque él decía, el evangelio es predicar a Cristo crucificado, y esto es lo que voy a hacer, y esto es lo que debemos hacer si queremos ser llamados evangelistas. Hay aquellos hermanos que se hacen llamar evangelistas y ni siquiera saben qué es el evangelio. He escuchado a hermanos aquí dentro de los grupos que dicen, todo lo achacan a la cruz de Cristo, todo lo achacan a la cruz de Cristo. Ay de ellos que tienen una idea equivocada de lo que es el evangelio, porque en el evangelio se nos pide mirar a la cruz de Cristo, mirar a este hombre clamando en su dolor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, si tú quieres encontrar la cura para tu salvación, la cura para tu pecado, la cura para tu maldad, no empieces a cambiar tu vida, empieza a mirar la cruz de Cristo, empieza a mirar al Calvario y de este modo es que tu vida va a cambiar. Mira a Cristo muriendo en la cruz, mira al inmortal padeciendo los dolores que debes padecer por tu propia cuenta. Mira esto, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es el Hijo del Hombre levantado en una cruz. Mira esto, mira esto. No hay nada mejor. Así que olvida que tus buenas obras, no busquemos ríos buenos, porque ya tenemos un río que se nos ha dado de Judá y ha venido a ser salvador del mundo. Dios te ha puesto a ti para que anuncies este evangelio al mundo entero. Deja de decirle al hombre que cambie su vida. Empieza a hablarle de Cristo, empieza a hablarle de la cruz de Cristo. Sí, achaquemos la cruz de Cristo, hablemos de la cruz de Cristo, pero porque esto es lo que nos va a llevar a arrepentirnos y confesarlo todo. Y entonces, sencillamente, creer que Cristo es el Hijo de Dios y ha muerto por nosotros y nuestros pecados. Y si lo haces, te salvarás de inmediato. ¿Qué dice el hombre acerca de esto? ¿Solo eso? Es algo monstruoso. ¿Por qué todo tenemos que achacarlo a la cruz de Cristo? Ya saben para quién va dirigido este mensaje. No tengo que salir del culto y decidir ser mejor y participar en un cursillo de instrucción sobre cómo tomarse en serio el cristianismo, leer libros, intentar hacer buenas obras y entonces, no, nada de eso tienes que hacer. Nada de eso tienes que hacer. Mira la cruz de Cristo y regocíjate con este hombre que está muriendo en lugar tuyo. Regocíjate en este hombre que está clamando con un rostro de dolor lleno de expresión, que ha sudado gotas de sangre y ha dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos, esto es lo único que debes hacer. Lo único que debes hacer es mirar la cruz de Cristo y ver al Hijo de Dios muriendo en lugar tuyo y decir, creo en este mensaje, creo que lo que me estás diciendo, que cree en el Hijo de Dios, ha muerto por mí y por mis pecados y que recibo el perdón de inmediato, me convierto inmediatamente en Hijo de Dios, me convierto en cristiano. El Espíritu recibo el perdón de inmediato. El Espíritu pone vida en mí. Solo es eso, nada más, ningún programa, ningún tratamiento de larga duración, nada en absoluto. Solo es ese alguno. Está bien para algunos ignorantes, dicen. Esto es el comienzo, esto es lo que ha consumado, porque él cuando llegó a las puertas del cielo, si nosotros leemos Salmo 24, se nos dice que él entró y cuando él entró, se le dijo, abran las puertas porque el rey va a entrar. Hombre antes había llegado hasta ni siquiera asomarse por la puerta, pero cuando este hombre crucificado a quien lo enterraron y lo sepultaron y le pusieron una roca grande para que no pudiese salir, ahora se le está abriendo las puertas del cielo y se oye una voz y dice, abran la puerta que el rey va a entrar. Esto es el final. Esto es lo que nosotros vemos en nuestro Redentor.
vemos a un hombre crucificado, vemos a un hombre que está sufriendo en lugar de nosotros, pero también vemos a Dios. Entonces, niños, hombres, mujeres, todos nosotros debemos mirar esto, pero no sabemos qué es lo que ha pasado en la vida de la filosofía. Ha invertido tiempo estudiando sociología, que estoy haciendo buenas obras, estoy batallando con grandes ideas, sondeando los misterios. ¿Me estás insultando? Esto es infantil, es ridículamente simple, es inmoral pedirme que diga que hubo alguien que murió por mí y que otro puede llevar mis pecados. Sin duda el hombre debe salvarse por medio de una vida buena, de una vida buena. Eso es lo que estamos pensando. Entonces otra vez seguimos teniendo una idea errada del evangelio. ¿No es eso lo que estás diciendo acerca de este evangelio? Dices, si eso es el evangelio, ¿qué sentido tiene mi educación y mis conocimientos? ¿Qué valor tiene toda mi moralidad? Todo lo que he estado intentando hacer durante 35 años, durante 50 años de vida cristiana. Parece como si dijeras que carece de valor alguno. Sí, ciertamente, toda tu vida cristiana carece de valor. Es por eso que no sirve de nada, a menos que todos los días veas la cruz de Cristo y veas tu inmoralidad, tu pecado pagado ahí, que simplemente tengo que creer. Algo que puede hacer un niño, la respuesta es sí, un niño puede hacerlo, porque lo que aquí obra es el poder de Dios y no postula nada en nosotros, sino nuestra necesidad, nuestra pobreza, nuestra amargura, nuestra desesperanza, nuestra completa impotencia. Venimos tal como somos, así como cantamos o como escuchamos esta alabanza que decía, Él murió por mí, Él murió por ti. Es simple, miremos esto, tal como soy, sin más que decir, que al otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, heme aquí. Esta es una alabanza que se canta dentro de mi congregación. Tan desamparados como un niño, lo más sencillo del mundo. Es lo que dice el Evangelio, que hasta un niño puede mirar la cruz de Cristo y regocijarse en él, en su Salvador. Ese es el mensaje que envió Eliseo a Naamán hace tanto tiempo, hasta un día a bañarse en el río Jordán y sería sanado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no necesitas ser un intelectual, que no necesitas ser un conocedor de grandes ciencias de filosofía? No, simplemente acércate a la cruz de Cristo y librarás de tu lepra. Naamán estaba furioso y el hombre natural sigue oponiéndose a ello. Se puede advertir, como lo expresa Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:14. ¿Por qué? Porque para él son locura, y como ya ha dicho aquellos cristianos, pero nosotros predicamos crucificado. Esto es lo que nos ha dicho Pablo, que prediquemos a Cristo crucificado, aunque sea locura para el mundo, aunque sea locura para ti hoy en estos momentos que me estés escuchando, pero todo es la cruz de Cristo. De esto se trata el evangelio, es el centro del evangelio. No es tu vida moral, no es tu vida intelectual, no es tu orden social, sino es tropezar a la cruz de Cristo. Ciertamente tropezadero para los judíos, porque ellos piensan que van a ser salvados por medio de la ley, y para los gentiles locura, porque para ellos es algo imposible que alguien muera en lugar tuyo y tenga que resucitar y haya resucitado. ¿Qué dijeron los griegos? Tenemos a nuestros grandes filósofos que crean que un carpintero de Nazaret que murió en la cruz es el salvador del mundo. Por favor, eso es lo que dicen ellos. No tenemos que hacer otra cosa sino creer y someternos a él. El mundo está loco. Los gentiles, si nosotros vemos a los epicúreos, vemos a los a las distintas ramas de la filosofía de Grecia, todos ellos estaban hablando de una vida moral. Y esto no es el cristianismo. Muchas veces confunden el cristianismo con la filosofía de Sócrates, con la filosofía de
de Platón, es porque nosotros mismos hemos llevado o hemos llegado a esto. Y esto no es el centro del cristianismo. El centro del cristianismo es ver a Cristo crucificado, muriendo en lugar tuyo. Así como cantamos en la introducción de este himno, Él murió por mí, Él murió por ti. Por eso es que lo rechazaron los completamente absurdos. ¿Dónde está nuestro entendimiento? ¿Dónde está nuestra filosofía? Es por eso que lo rechazamos, es por eso que lo rechazaron y es por eso que le seguirán rechazando, porque esto va en contra de tu propia filosofía, va en contra de tu propia creencia, porque no podemos entender la crucifixión de Cristo. Por eso es que se nos dice, porque si lo hubieran conocido, otra vez, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y esto es lo que podemos leer en Primera de Corintios 12:8. El método del evangelio parece insultante y pueril. Queremos hacer algo grande por nosotros mismos, como quería aquel hombre Naamán. Él quería hacer algo grande o quería ver algo grande acerca me están llamando un momento. Voy a poner esto en silencio. Lo siento para todos aquellos que nos están viendo. Mientras voy a poner en silencio, los voy a ir leyendo. Muchas gracias, Elías Maldonado. Muchas gracias, Soldado de Cristo. A Gabriel Santillán. Vemos aquí nuestra condición. Veamos a Cristo como nuestro Salvador. Veamos a la cruz de Cristo. Acerquémonos a Él con humildad, porque Él dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados. Este es el camino. No es el budismo, no es el islamismo, no es el hinduismo, tampoco es el confucianismo. Todos ellos intentan llevar una vida moral, todos ellos intentan llevar una vida moral, pero ninguno tiene la respuesta para curar esta lepra. No son el camino, solo hay un camino. Naamán había intentado todo lo demás, había intentado con astrólogos, había intentado con tal vez hay con curanderos, había intentado por medio de sus obras, había intentado con riquezas, había intentado con todo, pero este no era el camino. Solo hay un camino y eso también es que nos hace aborrecer, porque solo hay un camino y es Cristo ese camino. Tenemos que mirar a la cruz de Cristo. Naamán había intentado muchas veces, pero no había llegado a ninguna parte. Todo había fallado y todo lo demás falla durante esta vida. Todo lo demás te va a fallar porque solo hay un camino y este es el camino de Dios. Es el Hijo unigénito de Dios, Jesús de Nazaret. Él es el Salvador del mundo. No hay otro nombre debajo en el cielo dado a los hombres. Entiendan esto, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto podemos encontrar en Hechos 4:12, en Primera de Corintios 3:11. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Habíamos puesto un paralelo entre lo que Pablo estaba diciendo a los corintios y entre la vida de Naamán. Lo que Pablo estaba diciendo era la manera teológica y lo que está ocurriendo con la vida de Naamán es de manera práctica. Naamán no podía ver el río Jordán porque intentaba o decía que sus ríos Afar y Agar, que si me recuerdo, eran mejores. Pero nosotros vemos que no hay cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Es por eso que nos gloriamos en decir, Él murió por mí, Él murió por ti. Jamás encontrarás otro camino. Si sigues tu filosofía, no te llevará a ninguna parte. Quizás sigas otras religiones, tampoco hallarás paz y descanso. Solo aquí está el remedio, no hay otra alternativa. Si Naamán se hubiera marchado airado y enojado, hubiera vuelto a Siria, habría vuelto como leproso y la lepra se habría extendido por todo su cuerpo hasta matarle. Esta es nuestra condición.
tu pecado y mi pecado, nuestra lepra y tu lepra, si no lo curamos a tiempo, nos va a matar y para siempre, eternamente. Tengan cuidado ahí de esto, tengan cuidado ahí de esto. Pueda que rechaces este evangelio, pero si lo haces, se, seguirá siendo un leproso moral, seguirá siendo un pecador. Por eso es que nos dicen que los ateos pueden llevar una vida moral mejor que un cristiano. En parte estoy de acuerdo, pero ellos no están curados como nosotros. Nosotros estamos curados porque tenemos a alguien que murió por ti y murió por mí. Cuando, cuando mueras, porque es el pecado quien introdujo la muerte y sigue causándola, serás condenado ante Dios cuando mueras. Seguirás siendo un leproso moral pecaminoso en toda la eternidad, sin esperanza, sin remisión, sin nada que te alegre. Dios ha enviado a este mundo a su único hijo, a su hijo unigénito por nosotros los hombres, y para que nuestra salvación, y la única forma en que podía hacerlo, era morir por nosotros. Por ese motivo murió. Por eso cantamos, Él murió por ti, Él murió por mí. No había alternativa, no había otro modo, no había otro capaz de pagar el precio del pecado. Solo Él podía correr los cerrojos del cielo y abrirnos el paso. Él fue el primero que abrió las puertas del cielo y se oyó una voz que decía, abran las puertas que el rey va a entrar. Vean esto, lean Salmo 24, vemos que el rey ha entrado y se ha sentado porque Dios le ha hecho Señor de todo. Así que nuevamente te digo, no voy a intentar decirte acepta al Señor como tu Cristo y tu Salvador. No voy a decir eso porque sería completamente ridículo. Porque Dios ya lo hizo Señor de todo. Porque Él mismo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que es completamente absurdo que yo te pida que aceptes a Cristo como tu Salvador y Señor, porque Él es Señor de todo. Humíllate ante Él y ve la cruz de Cristo. Querido amigo, querido oyente, querido hermanos, aceptemos esto. No permitamos en nuestras vidas, no saquemos el Naamán que hay en nosotros. No volvamos a nuestras casas con esta lepra, no volvamos a nuestras casas ahí con esta maldad. Acerquémonos a Cristo. Él murió por ti, Él murió por mí y el cielo nos abrió paso. Y no solo eso, Él es digno de abrir el rollo. Así que Eliseo, y así que Eliseo, viendo alejarse a Naamán y volver a su casa, enfureció a él y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Puedo regártelo del mismo modo? No es una necedad rechazar este evangelio, porque es sencillo salvar a un hombre que no ha recibido educación alguna en el corazón de África. Esto es, no tienes que tener bastante conocimiento o a un hombre que fue caníbal. Es racional rechazarlo, sí, es racional. Comprendo que tú rechaces porque va en contra de tu naturaleza pecaminosa, porque sigues intentando salvarte a ti mismo. Sálvate a ti mismo. Eso es lo que estás haciendo y este no es lo que está ocurriendo en la cruz. Cristo nos está salvando a nosotros, tanto a ti como a mí. Tiene sentido criticarlo e imponer nuestras ideas cuando ya sabemos que hemos fracasado, que no podemos sanarnos a nosotros mismos y que el pecado nos está derrotando. La cuestión es importante, es la siguiente. ¿Este evangelio cura? Bien, inténtalo y verás que sí. Tendrás la misma experiencia a la que llegó Naamán. Escuchó el argumento y vio razonable. Y vio lo razonable que era. Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Le costó, no fue fácil. Por supuesto que no le fue. Todos hemos pasado por eso, pero su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio.
Cree con toda sencillez en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confiesa a Dios todos tus pecados en este mismo momento, lugar. Confiesa tu incapacidad, confiesa tu arrogancia y tu necesidad. Dile, no entiendo, pero he oído el mensaje. Miro la cruz y seré salvo. Creo y me arrepiento. Lo reconozco como aquel hombre que le dijo, ¿crees? Y él dijo, creo, pero también ayuda a mi incredulidad. Esto es lo que debemos decir, pero aún así ayuda a mi incredulidad. Creo que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por mí. Nosotros también podemos decir la confesión de Pedro. Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ilumínanos con tu entendimiento, porque esto es el poder de Dios para salvación. Dile eso y te aseguro que te perdonará de tus pecados. Serán borrados como una espesa, serán borrados y eliminados. Se olvidará de todos ellos y recibirás una vida nueva, una nueva naturaleza. Te convertirás en el Hijo de Dios. El Espíritu de Dios entrará en ti. Esto es hermoso. Te convertirás en el Hijo de Dios. Haberte hecho esclavo suyo hubiera sido suficiente, pero Él te va a tratar como hijo. Pablo, al escribir a aquellos a Corintios en el capítulo 3, en la epístola dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hágase ignorante significa admitir que nuestro intelecto no tiene valor alguno en absoluto y que todo lo que tenemos carece de valor. Debemos admitirlo y que permítaseme expresarlo en palabras de Horacio Bonar. Escuché la voz de Jesús decir, mira con gratitud te doy, sin que hagas nada, el agua viva a ti sediento, inclínate, bebe y vive hoy. El agua está en la fuente y no puedes beberla sin inclinarte. Debes inclinarte, tu intelecto, tu moralidad, tu religión, todo debe inclinarse. Inclínate, agacha tu rostro, deja que tus labios toquen el agua y empezarás a beber y la vida brotará de ti. Y nuevamente Horacio Bonar dice, inclínate, bebe y vive hoy. Vine a Jesús y bebí de aquella fuente. Mi sed fue aplacada, mi alma avivada, y ahora en él tengo vida. Así como escuchamos este canto al empezar la predicación. Él murió por ti, Él murió por mí. La lepra de Naamán fue curada, su piel fue restablecida, quedó limpio. Puede ser limpiado de la culpa de tus pecados, puede ser limpiado del poder y la contaminación de tus pecados y comenzará en ti un proceso que terminará en tu perfección, en la gloria, en la presencia de Dios. Inclínate, sométete en su camino, obedécele, inclínate, bebe y obtén la vida que es verdaderamente vida, vida eterna y en abundancia. Muchas gracias, hermanos, por haber estado durante esta transmisión. Saludaremos a cada uno de ustedes, a cada uno de los que estamos escuchando durante esta transmisión. Vemos en Jesús nuestro único Salvador. Miremos la cruz de Cristo y volvamos a cantar este himno que dice, Él murió por mí, Él murió por ti. Lo pondré nuevamente porque durante toda mi predicación he estado pensando en este himno. Y cuando termine nuevamente el himno, así como al principio, al final, si es posible, cantemos, ensalcemos nuestras voces, aclamémosle con júbilo. Oh divino amor, oh cuán inmenso amor, el Señor nos envió de
su Hijo Cristo, quien sufrió y murió y llevarnos con él a su mansión. Murió por ti, murió por mí, vertió su sangre y carmesí en aquel calvario sobre una cruz. Jesucristo murió por mí. Una El corona sobre él cargó y un manto de burla sobre él llevó. Venció la muerte con poder, ahora vive por siempre para salvar. por ti. Murió por mí, vertió su sangre y carmesí en aquel calvario sobre Una cruz, Jesucristo murió por mí. Ya, voy a apagar mi micrófono. También es que ustedes en sus cantando este himno. pecado, mi gracia recibe hoy. Despierta, escucha su llamar, para todos habrá lugar. Murió por mí, vertió su sangre y carmesí en aquel barrio sobre una cruz. Jesucristo murió por mí. Jesucristo murió por mí. Venga, hermanos. A ver, por todos aquellos que nos están siguiendo. Y a todos aquellos que nos han estado siguiendo durante esta transmisión, van a ver dos
2 series más sobre el Evangelio. Espero que puedan estar atentos a la transmisión y muchas gracias. Espero que todos en nuestras casas, cuarentena, podamos ir a nuestro Creador y beber de aquella fuente de agua carmesí que nos ha limpiado todos nuestros pecados. Murió por ti y murió por mí. Entonces vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, muchas gracias por habernos mostrado cuán culpables somos. Y no solo que nos has mostrado la culpabilidad que hay en nosotros, sino también has tratado con nuestro pecado, has tratado con nuestra impureza y has tratado con nuestra maldad. Enviaste a tu Hijo cuando yo era un vil pecador, lo hiciste menor que los ángeles, cuando estuviste allá arriba coronado de honra y de gloria. Viniste aquí a ser humillado y no solo que nosotros te tuvimos por azotado y humillado. Pero ahora cuando vemos esta cruz, nosotros no vemos esta humillación, sino que vemos a nuestro Salvador y a nuestro Redentor muriendo en lugar de nosotros. Esto es el centro de tu predicación del, del Evangelio. Queremos ser consistentes en esto. Aún nosotros que estamos empezando recién una vida cristiana, queremos llevar este mensaje. No queremos que se quede en nuestras casas, sino queremos que salga de la cocina y vaya este anuncio ahí por todo el mundo. Ayúdanos, porque aún nosotros que tenemos y sabemos a quién podemos enviar, así como esta sierva dijo, yo sé que en Israel hay un profeta y puede curar la lepra de Naamán. Así nosotros hemos encontrado socorro y sosiego en ti, pero también hay otras personas en nuestra misma condición que están en busca de este socorro y de este sosiego. Y nosotros, en vez de decirle, corre a Él, acércate a Él y mira la cruz de Cristo, estamos de repente dando soluciones diferentes. Ayúdanos en esto, de que el centro del cristianismo vuelva a nacer y que sea predicar a Cristo y a este crucificado. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, en quien me permites escuchar mi ruego y mi oración, en que me permites escuchar mi alabanza y mis cánticos, porque por mí mismo nada soy y delante de ti tampoco nada sería si no tuviese este abogado, el cual dio su vida por mí. Amén. Entonces, hermanos, chao, chao.